Amén. Bendiciones. Bienvenidos, mis amados hermanos. Qué gusto compartir con ustedes en esta nueva semana. Shabbat Tov. Buena semana para todos ustedes que comenzamos a transitar en el nombre poderoso del Mesías, Yeshua HaMashiach. Ahí tenemos, en ese nombre, dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre dado a los hombres aquí bajo este cielo en el cual podamos tener salvación. Yeshua es la salvación. La palabra Yeshua significa salvación. ¿Quién te habla? ¿Quién te saluda desde esta preciosa localidad de Tanti? Preciosa localidad, dije. Tanti, en la provincia de Córdoba, República Argentina, el ROE. Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra, la poderosa palabra del Señor, la que hace impacto, que nos enseña, según de Timoteo 3:16, toda la escritura, toda, es inspirada. ¿A qué hace referencia Pablo, Rab Shaul, cuando dice toda la escritura? Era lo que había en ese momento. No estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, eso todavía no estaba. Él se está refiriendo a la Torá, al Pentateuco, a los libros de Moisés, a los profetas y también a los escritos de Salomón. Toda la escritura, eso era lo que había, el Tanaj. Eso era lo que había y decía, es inspirada por Dios, por Elohim. Es inspirada, escrita por los hombres, pero inspirada por el Espíritu del Señor. Así que te saludo, te bendigo para compartir en esta tarde especial y como cada oportunidad que tenemos, te invito para que nos visites. Muchas gracias. Marce Noe de Paz, de Carlos Paz, también que se saludo también a Eduardo, Marce Noe, también matrimonio ahí en Carlos Paz, que siempre están compartiendo nuestros videos y están saludando también. Un abrazo grande, bendiciones, Ubrajot, bendiciones abundantes para su vida. Podés entrar a la plataforma, es totalmente gratuito en YouTube, hacer algún comentario, tocar la campanita y vas a recibir una notificación cada oportunidad que subamos una transmisión a la plataforma de YouTube. Bueno, ahí vas a recibir una notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Así que te saludo, te doy la bienvenida. Vamos a compartir la palabra en Éxodo. Hoy vamos a escudriñar las escrituras en el libro de Éxodo. Shemot es el nombre para definir lo que es el libro de Éxodo, Shemot. Capítulo 27. Venimos haciendo un estudio sistemático de las instrucciones de este libro de Éxodo, que está relacionado, claro. Ahora lo que estamos viendo es el santuario, el tabernáculo de reunión. Hemos visto los distintos mobiliarios. Hoy vamos a seguir también con muebles. Recuerda que ha sido diseñado este tabernáculo, esa tienda, Mishkan, es la palabra hebrea que define tabernáculo. Ha sido diseñado, es el croquis, los planos se los está entregando el Eterno a Moisés en el Sinaí, en el monte de Horeb, el monte de Dios, de Elohim. Ahí está recibiendo ¿qué cosas? Instrucciones para desarrollar un plano, una maqueta, un croquis de lo que él tiene que realizar. Las características de los materiales, los distintos colores, las tonalidades, las personas, los artesanos que van a tener la responsabilidad de la construcción de dichos muebles. Y también vamos a ver las ofrendas. Hemos visto que el pueblo tenía que entregar. No era algo gravoso para ellos porque ya habían recibido a la salida de Egipto. El Eterno, el Abba, había puesto gracia en el pueblo egipcio para que le dieran a los israelitas cuando salen de ese lugar, que no se vayan con las manos vacías. Claro, han trabajado muchísimos años, 210 años de 430 que han estado establecidos en Egipto, han tenido una condición, una cualidad de esclavos. Entonces, claro,
el obrero es digno del salario, así que ellos van a llevar el oro, plata, distintos metales, piedras preciosas. Y bueno, y eso mismo el Señor lo va a pedir. ¿Para qué? Para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, la tienda de reunión. Y hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Acordate que era algo móvil. Perdón, porque 40 años el pueblo va a divagar en el desierto. 40 años no es poco tiempo, pero durante ese peregrinaje la presencia del Señor los va a acompañar durante las 42 etapas que van a desarrollar. Así que vamos a entrar a lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Ahí está mi mamá conectándose desde la provincia de San Juan. Me dice, querido pastor, abundantes bendiciones, atenta. Teresa y mi prima Zulema está ahí también en la provincia querida de San Juan, en Rivadavia. Está en la casa de mi mamá. Así que un saludo grande, bendiciones abundantes para Zulema, un abrazo grande para Matías también. More, mi querida More, ahí en la provincia de San Juan, More Estigarribia me está diciendo buenas tardes, muy buenas tardes, pastores, bendiciones. Ahí está atenta a escuchar la transmisión, la palabra del Señor. Muchas gracias porque también Morena nos visita a través de las distintas plataformas, ahí en YouTube. Entra, me da me gusta, se ha suscrito al canal. Estoy agradecido al Señor porque muchas personas se están acoplando, se están suscribiendo al canal, a la plataforma de YouTube, y esto nos provoca, nos ayuda a que más personas puedan escuchar la palabra del Señor, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. La Biblia es como un espejo en el cual nos miramos y vemos las impurezas, vemos los defectos, las cosas que no sirven en nuestra vida, las manchas que están en nuestra vestidura y que hay que sacar. Hay muchísimas cosas que corregir y bueno, para eso está la palabra del Señor. Muchísimas gracias para todos los que se han suscrito y se siguen suscribiendo a nuestra plataforma y están enviando mensajes y solicitudes de amistad a través de la página de Facebook también. ¿Qué es lo que vamos a ver, pastor, en esta tarde? Bueno, te explico. Éxodo capítulo 27. Vamos a hablar del altar de bronce. También es un mueble. Vamos a ver las características, madera de acacia. Hoy vamos a leer la Biblia, esta que dice Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Porque tiene las medidas claras, habla en metros, no habla en otro tipo de medidas de uso. O sea, es más clara, para que te quede más claro el concepto. Nueva Versión Internacional. Capítulo 27 de Éxodo, Shemot, que es el segundo libro de la Biblia. El altar de bronce, dice el título, o también conocido como el altar de los holocaustos. Holocaustos es, claro, un sacrificio. El holocausto, la palabra hebrea para holocausto es olá. La palabra olá está relacionada a una característica de las ofrendas, que ese sacrificio, ese animal inocente, iba a ser consumido en su totalidad por el fuego. En ese altar que nosotros vamos a estudiar hoy, vamos a ver, bueno, que el animal, la ofrenda, y es una ofrenda de, escuchá, elevación. Cada ofrenda que la persona, esto enseña la Biblia, esto lo enseña la Torá. Por ahí como que se ha transgiversado, se ha cambiado el sentir de lo que es ofrenda, diezmos, primicias, se ha malentendido, pero la palabra del Señor enseña lo correcto. Y dice que una ofrenda, un corbán, terumá, que es la palabra que estamos estudiando como ofrenda, es muy importante. Es muy importante porque nos eleva, nos acerca, vamos a hacer así, nos acerca al Señor. O sea que una ofrenda, la Biblia dice que nadie debe presentarse al Señor con las manos vacías, que debemos ser dadivosos con el Señor, mostrar algo recíproco,
porque Él nos amó de tal manera, si nos ha perdonado los pecados, nos ha dado vida, vida eterna, eso dice la Biblia, el perdón de los pecados, la salvación del alma. ¿Cuántos beneficios? Innumerables beneficios. Ahora pregunto, ¿vamos a tener una actitud egoísta para con el Señor, para la predicación del Evangelio, para extender las estacas, para que más personas puedan oír un mensaje de fe, puedan dejar esa vana manera de vivir y volverse a Dios, al Eterno? Bueno, para eso son ofrendas de acercamiento. Y hablaba de los holocaustos, que es una ofrenda que se consume en su totalidad. Yo creo que dentro de las características de las ofrendas es la de mayor impacto, es la que más nos acerca hacia el Eterno, hacia el Todopoderoso. Ofrenda de holocausto. Vamos a ver, ¿qué era? La instrucción dice así: haz un altar de madera de acacia. Acordate, la madera de acacia, la característica era una madera muy dura que perduraba por el tiempo y soportaba el tiempo, justamente la humedad y todo eso. Madera de acacia. Cuadrado, el altar tiene que ser de madera de acacia, cuadrado, de 2 metros 30 centímetros por lado, es decir, que es cuadrado. Cada lado tiene 2 metros 30. 2 metros 30 cada lado. Y de 1 metro 30 centímetros el alto. Imagínate, es como una mesa cuadrada de 2 metros 30 cada lado. Y el alto es 1 metro 30. Ponle, dice, un cuerno en cada una de sus 4 esquinas de madera, que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce. ¿Viste que antes todos los muebles estaban recubiertos de qué cosa? De oro, pero aquí vemos que apareció el bronce, y el bronce está relacionado al juicio. Cuando encontramos el bronce en las Escrituras, inmediatamente lo conectamos al juicio, lo conectamos al pecado. Ya te explico por qué. Recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal, todo bronce, en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el borde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. A media altura del mismo. ¿Te vas imaginando más o menos cómo es el altar? Altar es un cuadrado, un mueble cuadrado de 2,5 metros por 1,5 metros, y que tiene que ser hecho de madera de acacia. La madera también nos habla de la humanidad de las personas, porque nosotros, la Biblia nos compara con qué cosa, con árbol. Ahí en el Salmo 1, en el primero de todos los salmos, de los 150, el primero habla y dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, y dice, como un árbol. Ahí está. Será, dice, como un árbol plantado a orillas de corrientes de agua, que su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace será prosperado. Es decir, la madera, acá acacia, nos revela, nos muestra que los hombres, claro, esa madera habla de la naturaleza humana también, que nosotros somos como esos árboles, como esa madera, pero revestida de bronce. Ahí está la diferencia. Es madera durísima, pero revestida de bronce, que lo asociamos, dije, al juicio, a un juicio, al pecado. Este mueble está hecho en su totalidad. Es muy parecida a la construcción, a los otros muebles. Tiene anillos
a los costados, 4 anillos a mitad, más o menos de cada altar, del 1,20 m, a mitad más o menos, tienen que estar colocados esos anillos, porque por esos anillos van a pasar unas varas. Las varas que son hechas de madera de acacia, revestidas también de bronce. ¿Y para qué cosa? Para transportarlos. En ese altar, ¿qué es lo que se va a mantener encendido? Fuego, justamente. El fuego va a estar ardiendo ahí. Los sacerdotes, los levitas, las personas que van a desarrollar el ministerio sacerdotal, van a ser los responsables de recibir cuando el pueblo, cada persona, cada individuo se presentaba para llevaba un animal inocente, para que ese animal inocente derramara, claro, se derramaba esa sangre de esa víctima inocente para el perdón de los pecados. Así comienza la historia, con un animalito inocente que iba a pagar con su vida el pecado de las personas. El pueblo de Israel, más algunos egipcios que se agregaron, más algunos extranjeros, llevaban hacia ese lugar. Te voy a mostrar una imagen, a ver, para que vayas viendo cómo es. Ahí está ese cuadrado sería el altar del holocausto. El altar del holocausto. ¿Y qué sucede? Que ahí traían los sacerdotes. A ver, otra imagen tengo por acá. A ver, tengo otra imagen aquí. Vamos a sacar esto así. Ahí está. Esa imagen sucede. Que acá está el sacerdote, el pueblo ha traído, cada persona trae el sacrificio, la ofrenda, el animal inocente. Y eso que está con fuego ahí, que está ardiendo, es el altar de bronce, el altar del holocausto. Ahí el sacerdote o el levita que tiene la responsabilidad de recibir la víctima, el animal, bueno, lo está preparando porque tiene que ser consumido en el fuego, en ese altar de bronce. Ahora, cuando cada persona se acercaba al tabernáculo, a esa tienda de reunión, tienda donde tenían que comparecer y donde se iba a manifestar la presencia de Dios, de Elohim, en el arca del pacto del testimonio, ¿sabe lo que hacían una vez que llegaban delante de la presencia de los sacerdotes? Tomaban el cordero o la cabra, lo que iban a entregar, el buey, toro, lo que iban a entregar como ofrenda por el pecado, de modo personal o familiar, o lo traían ahí para que ser sacrificado, y ponían las manos, le hacían imposición de manos. La persona hacía la imposición como un método de transferencia. Se llama transferencia de pecado. Es decir, el pecado de la persona, al imponer las manos, la persona sobre la cabeza de esa víctima, de ese animalito, se transmitían, se traspasaban todos los pecados y esa víctima, ese animal, iba a pagar, claro, el precio del pecado de esa persona. Para eso era el altar del holocausto. Lo tengo a mi hermano el Johnny, que se está conectando, claro, como cada tarde me está diciendo, aquí estoy presente. Buenas tardes, siervos, acá Johnny, Terry, Lili, atentos a la palabra del Señor. Un abrazo grande, mi querido hermano el Johnny, desde la provincia de San Juan. Fieles oyentes a cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa localidad, que nos tienen que visitar. Bien, el altar del holocausto es un tema, el que estamos viendo. Dice, de bronce todos sus utensilios, todo lo que iban a ocupar en ese altar que está ardiendo constantemente con fuego, es decir, el portacenizas, una palita seguramente, tenazas para juntar la leña, los tizones, las brasas encendidas, los aspersorios, los tridentes que van a ir dando vuelta el animal, el holocausto, la carne que se está consumiendo, que está subiendo esa ofrenda como un olor grato al cielo. Es como cuando haces un asado. Y bueno,
y sale ese aroma y tenés herramientas que están ahí, un tenedor, un cuchillo, una pinza, una palita, algo como para ir trabajando con las brasas y todo eso. Hazle también un enrejado, preste atención aquí, un enrejado con un anillo del mismo metal. ¿De qué metal? Bronce es el que se está trabajando. En cada una de las 4 esquinas, el anillo irá debajo del reborde del altar, de modo que quede a media altura. Esto es lo que decíamos recién, a la media altura, porque por esos anillos iban a pasar las varas para poder transportar de un lugar a otro. Durante 40 años de peregrinaje en el desierto iban a tener que llevar el tabernáculo, esa tienda de campaña, para que la presencia del Señor esté ahí en medio de ellos y para que la presencia se manifieste justamente en ese lugar. Prepara, dice, para el altar las varas que dije ahí, que van a ir puestas en esos 4 anillos de cada lado, 2 y 2 de cada lado respectivamente, para poder transportarlos. ¿De qué eran las varas? De madera de acacia, acordate, por la dureza y por la resistencia que tiene al tiempo y a la humedad y cuantas cosas. Y recúbrela de qué? De bronce. Todo es bronce porque está relacionado al pecado, al juicio, porque sin derramamiento de sangre, acordate, dice la Torá, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. Le voy a saludar a Quique, mi querido primo Quique Morales, desde la provincia de San Luis. Me gusta, dice la transmisión del Señor. Saludos. Está en San Juan. Quique, querido, un abrazo grande, te saludo. Un abrazo para toda la familia ahí en la provincia querida de San Juan. Departamento seguramente 25 de mayo, familia Morales, familia Cajas, familia Bustos también establecidos ahí, departamento 25 de mayo, departamento de Caucete, la ciudad de las Diagonales también. Un abrazo grande, querido Quique, muchas bendiciones para tu vida. Me alegro, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bien, en eso consistía, ¿qué cosa? El altar de bronce, que es el primer mueble. Cuando la persona tomaba esa decisión, se sentía oprimido por el pecado, se sentía mal, un estado de angustia, un estado de necesidad, como que no podía conciliar el sueño, no sé cuántas cosas que el pecado hace en la vida de las personas. Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, de Elohim, porque el pecado nos aparta. El pecado, según Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que crea una separación entre el cielo y la tierra, y que Dios, el Eterno, separa sus oídos, sus ojos para vernos, y sus oídos ¿para qué cosa? Para oír, para escuchar nuestra oración. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Así de simple, así de sencillo. El pecado te lleva a la muerte. Muchas veces hay pecado, la Biblia lo dice, lo vamos a estudiar más adelante. El pecado por ignorancia apareció hace unos días atrás. Pecado por ignorancia. Pero claro, hay un pecado que en forma consciente la persona sabe que está infringiendo una ley. Aunque no sea teólogo, aunque no tenga Biblia, aunque no entienda nada de nada, no sea un erudito en la palabra del Señor, tiene, ¿sabe qué? Conciencia. Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice que el eterno poder de Dios y su poder y su deidad se hace claramente visible a través de los tiempos, desde la fundación del mundo. Y habla que el hombre le ha dado mayor importancia, mayor en su corazón prioridad a la creación, a las criaturas, que al creador. Entonces cambió. A lo largo del tiempo usted se ha dado cuenta, no es necesario ser tan estudioso ni muy inteligente, que el mundo le está dando la espalda a Dios, al Eterno. Por eso, claro, va en una caída libre. El pecado provoca eso. Muerte, destrucción, enfermedad
y destitución. La destitución, como leí recién, como decía Romanos capítulo 3, versículo 23, cuando la persona se sentía en necesidad de comparecer ante el santuario, el tabernáculo de reunión, que era el templo que había. Ahora nosotros somos el templo. No hay en Jerusalén, no está el templo, no hay más templo. Se va a construir, dice la Biblia, un tercer templo. Pero hoy por hoy, nosotros, según Corintios, 1 Corintios 3:16, dice que no debemos ignorar que nosotros somos el templo de Dios, la casa, el habitáculo del Señor. Y que cualquiera que destruyera el templo, mide la importancia que nos da el Señor. Somos importantes, somos especial tesoro, somos el templo del Señor, y cualquiera que lo destruyere, dice que el Eterno lo destruirá a él con las plagas descritas en la palabra. Debemos cuidarnos. La persona compadecía ante el santuario y ahí entregaba esa ofrenda, entregaba porque nadie se podía presentar con las manos vacías. Algo, cordero, cabra, bueyes, toros, palominos, hemos visto en la presentación del Mesías Yeshua, que los padres eran pobres, claro, y entregaron palominos, dice pichones ahí, algo, pájaros, pajarillos. Voy a saludar a mi querida hermana Ana Gómez, desde Paso de los Libres. Bendiciones, pastor, me dice, Dios te colme de bendiciones. Claro, lo necesito. Necesitamos de la bendición de lo alto, la que nos enriquece. Hay una bendición que dice brajá, una bendición en la palabra que dice que nos enriquece, y que esa bendición no añade aflicción, no añade tristeza. Desde Paso de los Libres, Ana, como siempre, conectada a la bendición. Un saludo grande para toda la familia, todo Paso de los Libres, muchos hermanos, amigos, familiares, ahí en Paso de los Libres, que nos siguen en cada transmisión. Así que desde aquí un abrazo grande y las más ricas bendiciones, querida Ana. Bien, vamos, eso es el altar de bronce. Estoy leyendo la nueva versión internacional, porque ahí viene bien claro los metros, las medidas, etc. Capítulo 27, Éxodo 27, otro tema del cual vamos a hablar y que formaba parte de ese santuario es el atrio. El atrio también lo vas a encontrar en las Biblias como el patio del tabernáculo. Haz, dice, un atrio, un patio para el santuario. Fíjese que el Señor tiene especial cuidado de todos los detalles. Todos los detalles están ahí, no se le escapa nada al Señor. Un atrio, un patio para el santuario. El lado sur, dice, debe medir 45 metros. Viste que acá la nueva versión internacional te da en metros, más claro, más específico, mientras que Reina Valera y otros nos hablan de codos, pie, palmos, otro tipo de medidas. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, todo bronce. No hay oro, plata, acá va a aparecer algo de plata, pero la mayoría del metal utilizado es el bronce, que está relacionado al juicio, al pecado. 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. Ahí apareció algo de plata, ¿vio? Porque plata es redención. La plata está asociada a remisión. El pago que se hacía, claro, por los esclavos y todo eso era en plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo. Era lo que medía todo el patio, todo lo que contenía el tabernáculo, y tener el santuario, y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata, tanto de un lado como del otro. Es la misma
cantidad de postes de materiales. Te vas imaginando la escena como es. A ver, vamos otra vez a poner, a ver, acá. Ah, no, no lo tengo acá. Que tenía una imagen ahí. Bueno, voy a saludar, aprovecho, le doy la bienvenida a María. María, muchísimas gracias por conectarte, por cada transmisión que realizamos desde aquí, como así también visitar nuestra plataforma de YouTube. Buenas tardes, pastores, me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Bendiciones. Atento, muchísimas gracias, María, ahí a escuchar, a seguir nuestra transmisión como cada día. Te saludo, un abrazo grande para toda la familia. El ancho dice a todo, a ver, también el lado norte, claro, las dos partes medían iguales 45 metros de largo de un lado y del otro también, claro, porque es un rectángulo bien formado. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio. Habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. Ahora, esas cortinas que van a circuncidar, que van a cerrar todo lo que es el perímetro de ese santuario, todo lo que va a el predio, digamos, el patio, todo lo que los 45 metros, eso de largo, las cortinas, claro, es lo que separa, la separación. Nosotros hemos visto en el templo, cuando hemos estudiado, que el velo se rasgó. ¿Se acuerda cuando el Mesías Yeshua fue crucificado, muerto, lo traspasó un soldado romano, salió sangre hasta la última gota de sangre y de agua? Hubo un gran terremoto, las tinieblas cubrieron la faz de la tierra, los muertos se levantaron de las tumbas, resucitaron. Y dice un acontecimiento muy importante, que el velo se rasgó de arriba, el que estaba en el templo, un velo muy largo, una cortina muy alta, muy grande, y se rasgó desde arriba hacia abajo. Esto nos da a entender que ya no hay impedimento, ya no hay nada o sea, ya lo hizo el Mesías, lo hizo todo. Una vez, lo vimos en Hebreos capítulo 9, una vez y para siempre, Él lo hizo. El Cordero de Dios que quitó el pecado una vez y para siempre de nuestras vidas. Pero, claro, nos anima el Señor a seguir sus leyes. Seréis mis amigos si obedecen, ¿qué cosa? Mis mandamientos. A eso nos lleva el Señor, a que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, adquirido, que se pagó un precio de sangre, pero para ser obedientes, para encarrilarlo, para ya no agradarle al mundo, como lo hacíamos antes. ¿Cuánto tiempo de agradarle al mundo, a nuestros deleites, a nuestra manera de pensar, a nuestro ego, el egoísmo, el egocentrismo y la mezquindad y tantas cosas que han sido cambiadas? Por eso la Torá, la palabra de Dios de Elohim, es vida y son instrucciones para nosotros. Y esto sucederá, dice Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente mis palabras, mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas, si las guardares en el corazón y si las pusieres por obra, sucederá que estas bendiciones te alcanzarán. Es decir, ahí dice Deuteronomio 28 que no debemos sí ocuparnos de ser obedientes, de desarrollar una vida, un ministerio que le agrade al Padre, al Todopoderoso, a Yahweh, al Eterno. A Él le tenemos que complacer, no a los hombres, porque de los hombres, Salmo 118, versículo 8, dice, bendito el hombre que confía en Dios, maldito el hombre que su confianza está puesta en los hombres, pero bendito es el hombre que su confianza, su fidelidad está depositada en Dios, en Elohim. Ahí tenemos la bendición. Él lo hizo. Él nos habilita, Él nos da la capacitación, Él nos llama, nos
perfecciona, nos enseña, nos corrige, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestras impurezas, nos saca, es como el alfarero, como dice Jeremías el profeta, que somos barro en las manos del alfarero, el alfarero comienza a trabajar. He podido ir acá cerca, Vialé Macé se llama el lugar, y hay una alfarería y hay unos chicos que trabajan ahí, hemos ido varias veces y verlo trabajar es un gusto y realmente nos transporta al alfarero, que es el Señor y que Él nos trabaja, Él nos moldea, quita las impurezas, lo que no sirve, lo que no es, lo que impida el fluir del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, saca, y si hay algo que no hay que hacerlo de nuevo, rompe esa vasija y la hace otra vez una vasija nueva. Así opera el Señor en nuestras vidas. Vamos, estamos en el atrio. Las cortinas, dice, habrá cortina de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada. Esto es ya la entrada. Lo mismo que del otro lado. ¿Ha visto? Como es un rectángulo, es el mismo largo y el mismo ancho de esa porción de la tierra del santuario. A la entrada del atrio habrá una cortina, dice, de 9 metros de largo, de púrpura, que simboliza la realeza, lo relacionado al rey. Carmesí, la sangre, carmesí y la escarlata. ¿Se acuerdan? Les dije que eran la escarlata, unos huevitos de un insecto que son rojísimos. Servía como para teñir telas, maderas y otras cosas. Rojo, que está relacionado al sacrificio, que está relacionado a la sangre de las víctimas inocentes de los animales que se presentaban ahí ante ese altar del holocausto para que suba como un sacrificio santo, como una ofrenda, olor grato al Señor. Y el lino fino, que es la vestidura, vamos a ver más adelante, cuando compartamos la vestidura de los sacerdotes, ¿de qué se hacía? De lino. De lino era una planta que se aprovechaba en el tiempo de la floración, en el tiempo cuando tenía flores la planta, se cortaba el tallo y las ramas y se molía y se construía este lino fino que cuando se lo miraba de cerca tenía una tonalidad como tornasolado, puede ser así, azulado, rojo, tenía algo especial. Ropa especial. Esto lo vamos a ver para los sacerdotes. Recamada artísticamente y además 4 postes y 4 bases. Recamada artísticamente estaba en manos de los artesanos, personas capacitadas, personas que garantizan un trabajo, porque no es el trabajo para un hombre, para cualquiera, no, es para el Eterno, para Dios, para Elohim. Todos los postes de alrededor del atrio, todos deben tener empalmes y ganchos de plata. Remisión, esto habla de la remisión o de la redención, del pago, la plata, y bases de bronce, porque el pecado tiene que ser sepultado, el pecado tiene que apartarse y tiene que haber un juicio también. El atrio medirá 45 metros de largo, ahí está, por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino. Acordate bien esto, grabalo por ahí, escribilo en la Biblia, en la Reina Valera, no sé, en la versión que tengas. El atrio, el patio, todo el entorno de ese santuario medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino, que esto es justicia. El vestido de lino fino es la justicia de Dios para con nosotros. De 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio, porque en ese lugar, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a presentar el pecador, como lo decían el pueblo,
que se va a comparecer a ese lugar para que sus pecados, claro, sean perdonados, para presentar cada petición. No solo se iban a presentar para considerar, para que el Eterno considere el pecado de la persona, de la familia, el pecado de la nación, una vez al año. El sumo sacerdote se debía presentar con la sangre de los animales ahí juntada en el propiciatorio, la parte superior, la cobertura, esa fuente que tiene el arca del pacto, el arca del testimonio, al lugar santísimo una vez al año, el día de Yom Kippur, el día del perdón, lo conocemos ahí en Reina Valera, el día del perdón, Yom Kippur es la palabra hebrea, y tiene que comparecer. Pero también habían otro tipo de ofrendas, no solo animales, de cereales, habían ofrendas de paz, shelamín, de shalom, ofrenda de paz que la persona con un corazón agradecido, con una actitud de agradecimiento para con Dios, para con el Eterno, se acercaba a ese lugar, tenía que ir ahí a las puertas del tabernáculo y tenía que entregar lo que era para el Señor, le entregaba lo que era para el Señor, el animalito, la ofrenda, cereales, no sé lo que traía, harina, efas de harina, y comer, deleitarse con la familia, con los amigos, claro, al lugar de reunión, al santuario era. ¿Por qué, pastor, ahí, solamente ahí? Porque los pueblos paganos, recordemos que el pueblo hebreo va direccionado y se va a meter, claro, va a ir tomando posición y va a tener que expulsar a 7 naciones que son altamente paganas, que tienen muchísimos dioses, que adoran muchísimos dioses, no como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y ellos tenían la costumbre de cualquier lugar, los paganos, de cualquier lugar en el campo, en el monte, hacían algún altar para esas deidades y ahí comían y celebraban, como hasta el día de hoy. Hay gente que hace eso. En distintos lugares por ahí ofrendan a ídolos y a cuantas cosas, que está, según la Biblia, según la Torá, está prohibido. No te harás ninguna imagen de ninguna cosa, dice el mandamiento en Éxodo, Shemot capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, no te harás ninguna imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, no te arrodillarás, no las honrarás, no les rendirás culto, porque yo soy un Dios, un Elohim celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero más hago misericordia a millares, a miles de los que me aman. Fíjese que tiene especial cuidado el Señor. 43 minutos han transcurrido de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Último que compartimos, Éxodo 27:20, el aceite para el candelero, la lámpara dice acá, aceite para la lámpara. El aceite que necesitaba el candelero o candelabro, ¿se acuerda que estaba ahí en el lugar santo con 7 velas, 7 lámparas? Dice así la palabra, ordénales a los israelitas, no es una sugerencia, no es pedir, por favor, dice ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén como siempre encendidas. ¿Quiénes tenían la responsabilidad de traer el aceite puro de oliva para las lámparas, para que estén siempre encendidas? Los israelitas, el pueblo del Señor. También todos aquellos, dice la Torá, dice la Biblia, que todos aquellos que se han conectado, tanto natural como el extranjero, tendrán una misma ley, un mismo mandamiento. Todos los que se han acoplado a esa salida de Egipto después de las 10 plagas van a tener que traer, según la instrucción, dice, ordénales a los israelitas que traigan el aceite puro. ¿Sabe que algo que cuando vemos los comentarios, cuando estudiamos más en profundidad acerca de los usos y costumbres hebreas, dice que ellos, claro, no van a presentarle al Señor
algo en mal estado, algo putrefacto, de lo peor, de lo que me sobra o de lo que conseguí por ahí para traer. No, porque uno de los principios es en las ofrendas, en lo que se le da al Señor, es darle al Señor lo mejor. Esa es la idea, lo mejor de lo mejor, porque Él es el que nos da lo mejor. Es retribuirle, como decía David, el rey David sabía de esto, entendía de esto. No daré, dice a mi Señor, cuando tuvo que hacer un holocausto, un sacrificio, entregar una ofrenda, porque hubo una mortandad muy grande en el pueblo de Israel, porque Él censó el pueblo, porque fue movido, dice, Satanás lo inquietó a hacer este censo para ver cuántos hombres tenía. Bueno, hubo gran mortandad en el pueblo y David tuvo que hacer una ofrenda, entregar, y ahí se presentó en la era, en el campo de Arauna, el Jebuseo, y le compró. A Arauna le quiso dar la leña, el fuego, los bueyes, pero David dijo, no, no daré nada a mi Dios, a mi Elohim, nada que no me cueste, sino por precio. Y lo pagó por precio. Entonces, el pueblo tenía lo mejor, el mejor aceite, de las mejores olivas, de los mejores aceitunas, se seleccionaban, se machacaban y se daba al Señor ese aceite para la lámpara, para que las lámparas estén como siempre encendidas. Le voy a dar un saludo y una bienvenida a mi querido hermano Juan Carlos Montenegro, desde la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, Juan Carlos querido, por cada mensaje. Buenas tardes, Pastor Cajas, Raúl Cajas. Saludos desde San Juan. Muchas bendiciones para toda su familia. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Bendiciones, dice, para toda su familia. Atento a la palabra del Señor. Un abrazo grande a la distancia. Saludos. Un abrazo grande, querido Juan Carlos Montenegro, también para tu familia. Que el Señor te dé sabiduría. El libro de Santiago, en el capítulo 1, dice que si alguno está escaso de sabiduría, pídale a Dios, a Elohim, al Eterno, y Él generosamente, abundantemente y sin reproche le será dada, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que desarrolles, querido Juan Carlos, sos joven, tenés muchísimo por recorrer, pero qué bueno que puedas recorrer ese camino tomado de la mano del Señor con la familia, motivarla a la familia. Acordate todas las enseñanzas de pequeño que recibiste. Bueno, eso no se va de tu corazón, eso va a quedar guardado y es para que lo pongas en práctica, para que las cosas te vayan bien. Muchísimas gracias. Es nuestra oración por tu vida, por tu familia y aún los planes, los proyectos, lo que está en tu corazón. Querido Juan Carlos Montenegro desde San Juan, ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas, tienen que estar siempre encendidas. Somos nosotros la luz. Según Mateo capítulo 5, el Mesías lo dice, vosotros sois la luz del mundo. Nadie enciende una luz y la esconde bajo un almud, bajo un armario, sino que lo levanta bien en alto, para que todos los que estén en casa sean también iluminados, alcanzados. Último versículo, Éxodo, Shemot, capítulo 27, versículo 21. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. ¿Cómo dice? Siempre, por todas las generaciones. Así que esa es la instrucción. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Siempre pedile al Señor que te ayude si estás desanimado. Sabe que la Biblia, la Torá, nos anima y nos enseña acerca de, dice que en los tiempos postreros se va a manifestar algo llamado apostasía. La apostasía, un desánimo generalizado, la pérdida por el deseo de las cosas espirituales.
que no sea tu caso. Pedile al Señor que te dé nuevas fuerzas para seguir adelante, para poder resistir, para decir, como decía Pablo, he peleado la buena batalla. Eso, qué bueno, cuando llegue aquel día y tengamos que comparecer ante el tribunal, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que vamos a rendir cuentas según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero qué bueno cuando escuchemos del Señor, del labio del Señor decir, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo que el Padre ha preparado desde antes, escuche, desde antes de la fundación del mundo. Como quisiera escuchar del labio del Señor decirme esto, y también para tu vida, que te pueda decir, bien, buen siervo, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Que la bendición del Eterno, la que enriquece, la que no añade tristeza, descienda sobre tu vida, sobre tu casa, el matrimonio, la familia, los sueños, los anhelos, los proyectos, y que tengas shalom, plenitud para tu vida. Muchísimas gracias. Shalom, alejem.